Bueno, buenas noches. Gracias primero, antes de nada, a todos por acompañarnos. Me acompaña en la mesa, como sabéis, a Amparo, que tenemos que agradecer que siempre cuente con nosotros y que pues podamos tener el privilegio de tener hoy al escritor a Antonio Soler, a nuestro pues malagueño y escritor, que para nosotros, Jaén, un pueblo modesto, es un verdadero privilegio tenerlo aquí. Así que le doy la bienvenida a Antonio, a Amparo como siempre, y a todos vosotros por acompañarnos. Y ya sin más, pues les voy a pasar la palabra a Amparo para que comencemos con este encuentro con autor, con Antonio Soler. Gracias. Gracias, alcalde. Siempre a Eugen, lo digo siempre que me siento en esta mesa, porque aquí el concejal de Cultura me cautivó con su frase de aquí no nos cuesta invertir en cultura, el gasto no es nada porque es una inversión, y es de los pocos ayuntamientos de la Costa del Sol que piensan de esa manera. Así que para nosotros es siempre un placer, y cada vez que tenemos a un escritor de culto como es el caso de Antonio Soler, que hoy está en Encuentros para presentarnos su última obra, Sur, que por cierto acaba de estrenar el premio Francisco Umbral no hace casi nada, no hace ni un mes. Enhorabuena, Antonio. Y yo creía también la medalla de ahora de Andalucía, porque ponías en Google ahora buscando para hacer la presentación cosas de él y salía Soler, y dije, hombre, por fin un gobierno le va a dar y era Pastora Soler, y dije, esto no me lo puedo creer, o sea, que a una eminencia como él no le dan la medalla y es Pastora Soler, que bueno, que la chiquilla no lo hace mal, que canta bien y esas cosas, pero a ver cuándo realmente los poderes ahí arriba dejan a los políticos de escribir libros y realmente se dedican a hacer política y a reconocer el trabajo pues de un malagueño de pro. O sea, quiero decir, sus libros han sido los pioneros en incorporar a Málaga a la ficción. O sea, si eso no es un meritazo tremendo. Pero no he sido muy bueno yo con los políticos. Bueno, es que ese es el precio que tenemos que pagar algunos, o sea… Está asumido. Es que eso se asume ya. Vamos a ver, su última novela, Sur, transcurre en 18 horas. Cuando la cojáis, no vais a poder dejar de leerla y vais a tardar menos de 18 horas en leer el libro, porque tiene un ritmo… Ya estamos con los micros, que no… Ahora sí que se oye bien, espera. No, ahora mismo está… ¿Ahora? ¿Me oís? No. ¿Sí? Y ese para ti. Tenéis los dos. Vale, no tenemos que estar moviéndolo. Sí, os decía que nos agarra al lector por la solapa. Sus primeras líneas nos pueden llevar un poco a la confusión de que estamos ante una novela de tintes criminales, pero nada más alejado de la realidad, porque empieza con un señor que se llama Dionisio, moribundo, con las hormigas subiéndole por encima, casi devorándola, con un terral tremendo ese día, pero nada más alejado de la realidad. Dionisio es un abogado que aparece en un descampado de Málaga, como estamos diciendo. ¿Y qué ocurre, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Amparo, y muchas gracias a Eugen por acogerme esta tarde. Bueno, ¿qué ocurre después de ese inicio? Pues, una novela de este tipo es muy difícil de resumir. Yo cuando estaba escribiendo la novela y algunos amigos escritores me preguntaban qué estaba haciendo y de qué trataba, le decía, pues no te lo puedo contar. Pero no es que no se lo pudiera contar por un secreto ni nada de esto, sino porque es una novela en la que un santo periodista tuvo la paciencia de contar los personajes y le salieron 220 y tantos. Que hasta tienes un glosario al final con los nombres de los personajes. Sí. Entonces, claro, realmente el protagonista o la protagonista de la novela es una ciudad que en este caso es Málaga, pero que podía ser cualquier otra. Y lo que yo traté de hacer es un corte medular
en la vida de una ciudad y retratarla en un día. Y para ello he usado pues multitud de personajes, unos se cruzan con otros, otros no, tienen vidas paralelas, perpendiculares, tangenciales, personajes que son de muy distinta procedencia social, como tú has dicho bien, pues hay un abogado, su mujer es médico, su hijo es un pijo, hay yonkis, hay empresarios, hay gente que tiene su pequeña tienda, hay estudiantes, hay pues lo que hay en una ciudad. Y cada uno tiene un conflicto que en ese corte en el que los vemos a lo largo de unas cuantas horas de su vida, podemos recomponer más o menos de dónde vienen, en qué situación están y a dónde van. Ese es el proyecto de la novela. Y efectivamente, como muy bien dices, la novela tiene un arranque que podía inducir a pensar que es una novela policíaca, porque así es, la novela comienza con una persona abandonada en un descampado, en una situación de preagónica, completamente cubierta de hormigas. Es una imagen muy impactante, pero que a mí me contó una amiga médico que se encontró con este caso. Y realmente se encontró con parte del desarrollo del personaje a lo largo de la novela. Es decir, ese hombre estaba allí completamente intoxicado por alcohol de todo tipo y por pastillas, barbitúricos, y su vida lo había llevado a tomar esa especie de suicidio, y su vida es la historia de un homosexual encubierto. Todo eso me lo contó mi amiga médico. A mí como persona, como ser humano, me impactó mucho todo lo que me contó. Y claro, detrás del ser humano está el escritor siempre a la caza de cosas. Y ese fue uno de los detonantes con los que empecé a armar la novela. Y claro, y fíjate, a medida que nos vamos metiendo en la novela, no es que no tenga ese toque de intriga ni criminal, sino que hay hasta una parodia de la abuela del atleta, de uno de los personajes del libro que él trata con muchísimo mimo al atleta. Y se ve cómo esta abuela, que está desmemoriada, pues relata un suceso criminal que es toda una parodia al género negro. Sí. Realmente la novela Sur está llena de juegos, de muchos guiños literarios. Hay frases que están sacadas de Ulises, de James Joyce. Hay frases que están sacadas de la Biblia. Hay algunas notas del Diablo Cojuelo. Hay un juego en algunas ocasiones muy visible con el Quijote, y a la vez yo intenté insuflarle toda la modernidad posible en el lenguaje, en el modo en el que se habla, en los códigos de comunicación que tienen hoy día, que tenemos todos, y que está invadido por la publicidad, los WhatsApps, las radios, las televisiones, todo eso. Y entre esos juegos, efectivamente, hay una parodia del género negro. Hay una burla casi, y se hace a través de una señora que recuerda un suceso que en parte del que en parte se habló en Málaga en los final de los años 60, aún así. Yo creo que a raíz de una serie de televisión, los que sean mayores se acordarán, que se llamaba El fantasma del Louvre. Y a partir de eso, que era un personaje misterioso que aparecía por París, pues claro, llevado a 2000 kilómetros y a un lugar bastante más provinciano, se empezó a decir que por algunos tejados de Málaga, del barrio del Molinillo, aparecía un vampiro.
se ve que había un tipo extravagante con una capa o algo que se paseaba por las noches por alguna azotea, y en algún periódico en Sur y esto se empezó a hablar del vampiro de la calle Molinillo, y usando ese recuerdo pues yo hago una parodia del género negro. Diony es el personaje dentro del núcleo de la novela, pero que solo es una excusa para hablarnos de la dificultad de las relaciones familiares, de la ambición, del deseo sexual. Es simplemente como un hilo conductor que va llevando a todo esto. Bueno, sí, la novela, a pesar de que tiene todos esos personajes, lógicamente se asienta, se basa en la trayectoria de, yo diría, 4 o 5 núcleos de personajes. Uno es la familia de este abogado, de Dionisio, con su mujer y su hijo. Otro puede ser el del atleta, sí. Luego está Ray y el otro, en fin, hay 5 o 6 núcleos que conforman... Belita. Exacto, la beata Belita. Claro. Unos 20 personajes que son los ejes centrales de la novela. Y en el caso de Diony sí está, como decía al principio, las dificultades que hubo en un tiempo, que en parte todavía hay, de las relaciones homosexuales, el ocultamiento en el que tuvo que vivir mucha gente y en el que todavía viven algunas personas. Y como antes he dicho, hay una referencia al diablo cojuelo. El diablo cojuelo, ¿se acuerdan? Es aquella novela picaresca en la que un diablo levanta los tejados de Madrid y vemos cómo vive la gente normal. Pues en Sur, en mi novela, hay un deseo parecido de levantar los tejados y de ver cómo viven las personas que se llaman personas normales y que yo no sé muy bien lo que es en una ciudad. Y levantando los tejados, pues vemos todas sus intimidades y están los deseos de todo tipo, los deseos del Rafi Villaplana, que es un hijo de lo que se llamó el pelotazo y que todavía sigue con esta historia en la cabeza. Yo creo que también tiene que ver, porque hay parados y hay gente en crisis, la crisis económica que hemos vivido, cómo lleva a alguna gente a una situación de ansiedad, de precariedad, que va incluso a veces mucho más allá de lo económico y que se convierte en una crisis y en una ansiedad vital. Y en esa prospección de deseos, naturalmente, está el deseo sexual que aparece, el deseo y las manifestaciones sexuales en unos cuantos personajes, cada uno con sus peculiaridades. Pero me parecía que si ahondamos en los trasteros de la condición humana y de esta serie de personajes, no podemos ignorar uno de los motores de los fantasmas que componen la humanidad. Como que lo llevamos ahí prendidos todos en nuestra... Prendidos y normalmente escondidos por pudor, como es habitual, pero que están ahí y que es una pulsión que mueve el mundo. Cuéntanos, Antonio, cómo surge esta idea de escribir una novela coral tan compleja, con la ciudad como protagonista. Creo que este fogonazo lo tuviste en Dublín y, sí. Bueno, ahí decidiste, antes has nombrado a Ulises de Joyce, esas placas en la ciudad, todo eso te llevó, ¿no?, a decir Málaga. Sí, ¿por qué no? Pues sí, yo pertenezco a una extravagante comunidad que se llama la Orden del Finnegan. Realmente somos un grupo de amigos escritores y un editor que nos conjuramos hace 10 o 12 años a ir cada 16 de junio a Dublín,
porque es el día en el que se conmemora el Bloomsday, el día en el que se desarrolla la novela Ulises, que también es una novela que transcurre a lo largo de un día y que, desde luego, es una novela bastante más compleja que la mía y de otra dimensión. Y en Dublín hay unas cuantas placas por la ciudad en las que se recuerda que en ese lugar se desarrolla tal o cual pasaje de Ulises. Y yo no sé si fue en mi tercera, en mi cuarta o en mi quinta visita a Dublín con este grupo de amigos imbuidos no solo en literatura, sino en todo lo que es la transgresión literaria, porque no hay que recordar que somos un grupo unido fundamentalmente por la amistad y por el disparate. Al ver una de esas placas y ver la comunión, la unión de la literatura con la ciudad física, la ciudad soñada de Ulises y la ciudad real de Dublín, que reconoce ese sueño y lo incorpora a su ciudad, pensé efectivamente eso. ¿Y por qué no intentarlo yo y por qué no intentarlo, naturalmente, usando mi ciudad como referencia? Y, desde luego, tratando de huir de lo localista, de que fuera algo que solo sirve para los malagueños, sino que pueda ser leído con toda naturalidad y, a ser posible, con todo el interés por alguien que vive en Barcelona, en Toulouse o donde sea. Desubicar. Sí, no, quitarle esa pelusa costumbrista, porque realmente Ulises, cuando se escribe y se publica hace ahora casi un siglo, a principios de los años 20, pues Dublín no es que fuera el centro del mundo precisamente, pero, ya digo, salvando todas las distancias, esa novela tiene un interés para cualquier amante de la literatura, por lo menos de la literatura exigente. Así que ahí tuve una primera idea. Poco antes o poco después, ya no me acuerdo muy bien, esta amiga me cuenta esa historia del hombre abandonado y completamente cubierto de hormigas. Las hormigas tienen un símbolo claro de referencia de colmena, de ciudad, de todo esto, y es algo que va apareciendo a lo largo de la novela. Empecé a leer a Wilson, que es el máximo sabio no solo sobre hormigas, sino sobre animales sociales. Y él estudia al ser humano como un animal social y lo contempla desde el punto de vista de la fauna, como animal que se asocia y que forma su propia identidad. Animal omnívoro, hace unas descripciones de las hormigas que dan hasta miedo, Antonio. Bueno, no invento nada. Lo que cuento es lo que ha estudiado Wilson. Fui incorporando historias recordadas, historias imaginadas y componiendo ese puzzle de personajes. Y ahora venía la dificultad, que es ensamblar todas esas historias, meterlas y desarrollarlas en un periodo muy corto de tiempo, en unas 18 horas, que es lo que dura la acción de la novela. Para eso, yo, después de más de 30 años de escribir, consideraba que tenía ya los recursos técnicos suficientes para abordarlo, para intentar contar esa historia, y me puse a ello. Originariamente ibas a llamar a la novela Mediodía. Sí. Y ahora le llamaste finalmente Sur. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, fue todo bastante anecdótico y... Sí, yo usaba mediodía como sinónimo de sur, es una palabra que siempre me ha gustado. Y cuando empecé a escribir la novela no tenía muy claro si la acción iba a durar un día o dos. Cuando llevaba unas 30 o 40 páginas ya me di cuenta de que era simbólicamente incluso mucho mejor hacer ese corte en un día, empezar al amanecer y acabar de madrugada. Y seguí
trabajando con el título de Mediodía. Después de mucho tiempo de no presentarme a premios después de haber ganado el premio Nadal, mi agente me dijo que en Madrid se convocaba un premio nuevo con el nombre de Juan Goytisolo. Y que lo iba a publicar la editorial Galaxia, que es donde yo venía publicando y es una editorial que me interesa especialmente. Vi cuál era el jurado y estaba muy claro que era un jurado con una exigencia puramente literaria evidente. Así que me presenté y para ello la base del jurado pedían un seudónimo tanto para el autor como para la novela y como seudónimo elegí Sur para la novela. Un par de meses después, no me acuerdo cuánto, pues me concedieron el premio. Y esto me lo comunicaron una tarde-noche y me dijeron que la mañana siguiente tenía que estar en Madrid. Esa misma noche me llaman miembros del jurado para felicitarme y tal, y alguien me dice, qué buen título, Sur. Y digo, no, la novela se va a titular Mediodía. Te lo dieron hecho. ¿Estás seguro? Y claro, y hubo también ahí un factor clave, que era titular una novela Mediodía, como referente geográfico, a hablar de una novela que transcurre en un día. Mi novela Mediodía que transcurre en un día, me parecía que era un trabalenguas casi y que era difícil de explicar. Así que en el curso de esa noche, en el viaje a Madrid, decidí que la novela se llamaría Sur. Así pasan las cosas. Y así os las hemos contado, ¿no?, que decía este compañero nuestro. Pues sí. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que te has encontrado para armar este potente cruce de vidas? O sea, has tenido que tener más de una. ¿Más de una vida? No, más de una dificultad. Sí, claro, naturalmente, más de una dificultad y casi más de una vida, porque he echado mano a muchas vidas con las que he estado en contacto. La mayor parte de los personajes que aparecen aquí son reales. Los he conocido y algunos muy directamente. Se nota. Alguien puede pensar que he pasado alguna temporada en el manicomio o algo así, ¿no? Pero esta gente existe. Algunos son completamente normales y llevan unas vidas normales, otros no tanto. La mayor dificultad, como antes decía, es ensamblar, meter en un mismo nudo narrativo todos estos personajes y que el lector no se pierda demasiado, que todo vaya fluyendo. Y no hacerlo en bloques, con compartimentos estancos, es decir, no capítulo 1 trata de Domi, capítulo 2 trata del yonki, capítulo 3 trata de no sé quién y luego capítulo 4 otra vez de Dioni. No, para eso contamos solo la novela de Dioni y además en la realidad de una ciudad las cosas no transcurren así. Por tanto, había que llevarlo todo adelante a un mismo tiempo, usando el contrapunto. Yo, en alguna novela anterior, había utilizado acciones simultáneas a lo largo de unas 15, 20 páginas, en una novela titulada Las bailarinas muertas, incluso también en el libro anterior a este, titulado Apóstoles y asesinos, hay la celebración de una noche vieja en la que el lector va viendo lo que está ocurriendo en esa noche vieja en muy distintos lugares y a muy distintos personajes, casi simultáneamente. Lo simultáneo estrictamente no se puede naturalmente usar en literatura porque iría una frase manchada sobre otra, pero sí que en una misma página, en 2, 3 páginas, aparezcan muy distintos personajes y que el lector vaya siguiendo perfectamente la acción de cada uno de ellos porque ya previamente los conoce a los principales personajes y lo que le queda es ir viajando con ellos. Esa era la mayor dificultad, pero a la vez el mayor reto, el mayor
desafío. Mi sensación era que estaba, pues como aquí, delante de un auditorio, delante de una orquesta, que había unos solistas principales que son los que van a llevar el tono, el ritmo de la música, pero que no podía olvidar los que están en la segunda fila, los que están en la tercera fila, el que está con el oboe para entrar en el momento preciso y que luego va a volver a entrar y vamos a reconocer su sonido, su identidad, su personalidad. Ese era el mayor reto, pero a la vez, como digo, era el mayor desafío y también la gran apuesta y la alegría mía como escritor de ir percibiendo que eso mínimamente iba funcionando. Yo escribiendo esta novela me lo he pasado muy bien, porque como digo, hay muchos juegos, hay muchos guiños, referencias literarias a gente que conozco, que también lo cultural forma parte de la realidad, ¿no? Junto a lo social, por eso recurres a Luis Mateo Díez en un momento dado que dices un magnífico escritor, a otros dos amigos tuyos, ¿no? Garriga Vela y Taján. Imposible no hacer algo de metaliteratura, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que el lector que no conozca a Luis Mateo Díez da igual, porque aquí lo que hay en un momento dado es un personaje que está hablando con una chica y, por ejemplo, en un caso le dice, te voy a prestar un libro que se titula Romanticismo. Y la otra dice, no, a mí no me gustan las cosas románticas. No, es un libro que retrata magistralmente la transición. Es un libro de un autor magnífico que se llama Manuel Longares. Sí. Quien no conozca la novela Romanticismo y quien no conozca a Manuel Longares, da igual. Está viendo como un personaje le está diciendo a otro esto, porque además la conversación ni es sesuda ni es sobre literatura, porque lo que quiere ese personaje es ligarse a la otra. Quiero decir, esas referencias están y el que quiere las coge y el que no pasa sobre ellas y sigue la acción a ver si el otro se liga a la chica o no. Por ejemplo, hablabas antes de que casi todos los personajes eran eso, gente cercana que has tenido. ¿Has conocido en la vida real a alguien como Ismael, por ejemplo? Violencia, con tendencia al alcoholismo, desequilibrado mental. Sí, es un perturbado. Sí, lo conocí bastante y de adolescente. Esto está también al principio de la novela. Vemos como un chico de unos 18 o 20 años está ya desde muy temprano, cuando está amaneciendo el día, con unas tijeras cortando las cortinas de su casa en pequeños triángulos. Y va cortando todas las cortinas de la casa y unas cuantas toallas y tal, y lo corta todo en triángulos. Un chico que yo conocí, cuando llegó su madre, que era recepcionista de hotel, llegó por la mañana, había trabajado en turno de noche, llegó por la mañana a su casa, se encontró todos sus vestidos, todas las sábanas, todas las cortinas, todo en su casa cortado en pequeños triángulos. Y este chico efectivamente era propenso a las adicciones, fundamentalmente al alcohol, inútil para trabajar por su incapacidad para relacionarse de un modo normal con los demás, y cuando bebía con botellas escondidas por su casa y tal, se iba a la calle a ver qué pasaba. Y lo que pasaba es que normalmente se peleaba con alguien y su abuelo lo tenía que ir a recoger de vez en cuando o al hospital o a comisaría. De las que además, este chico sí lo conocí. El sentido global del libro apunta a una consideración a veces desilusionante del mundo, como que el argumento muy existencialista, ¿no? Recuerda al libro del aplazamiento de Jean-Paul Sartre, ¿no? Sí. Que tú muchas veces también has recordado, ¿no? Donde los personajes reaccionan ante un posible estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sí, están sometidos en ese libro a un ambiente de tensión, de presión. Y aquí, pues, bueno, la presión y la tensión la causa ese gran calor que es algo que también se ha tratado a lo largo de la literatura, ¿no? El efecto del calor en las personas. En la novela de otro
bueno, él no se consideraba un existencialista. Albert Camus. El extranjero, realmente el protagonista dispara sobre un árabe que hay en una playa porque hace mucho calor, porque hay una luz deslumbrante y no ve muy bien lo que el otro va a hacer, y con ese agobio, esa tensión, en un momento dado coge una pistola y dispara para acabar con, realmente para acabar con la vida que está llevando él mismo. Yo tengo un concepto de la vida no demasiado simpático, no demasiado alegre. Yo a la vida, al creador, a quien fuera, le pediría el libro de reclamaciones por bastantes cosas que vemos cada día. ¿Quién nos dijo que vivir era fácil, Antonio? Pero no ya solo fácil, y no voy a lo tremendo de los niños que mueren y tal esto. Hoy estaba leyendo una cosa de un maravilloso escritor ruso, Vasily Grossman, y contaba la vida en 5 líneas de su tía, Ivana Sofinova, no me acuerdo. Llevó una vida dura. Su marido fue represaliado en las purgas de 1937 de Stalin. Se lo llevan a la Lubyanka y lo fusilan, porque supuestamente era un traidor. Su hijo mayor, brillante profesor de química en la Universidad de Moscú, fue considerado sospechoso y que quizá quería envenenar un depósito de agua. Fue torturado y muerto a golpes por el juez instructor. Su otro hijo murió en el frente en la Segunda Guerra Mundial. Estas cosas pasan. Y, por tanto, creo que hay motivos para pedir el libro pero como de contrapeso también hay cosas muy reclamaciones. bellas, ¿no? También. Por supuesto, y ahí voy. Esa es mi concepción de todo esto. ¿Qué ocurre? En el tiempo que puedas, disfruta todo lo que puedas. Eso es. Yo soy un pesimista que intenta pasárselo lo mejor posible y que intento ver lo mejor de un cuento que acaba mal. ¿Qué ocurre? Que antes de que acabe hay cosas maravillosas. Y en la novela se hace referencia a algunos personajes y se dice de ellos, son felices, pero no vamos a hablar de ellos porque la felicidad tiene poco que contar. Y eso no es algo que yo diga, sino que creo que está instaurado en la conciencia de todos nosotros de un modo subliminal. Por ejemplo, los cuentos infantiles, alguna vez lo he dicho, los cuentos infantiles que están llenos de cosas tremebundas, de gente que se come a otro, del niño que es encerrado en un sótano y torturado y no sé cuánto y tal, acaban en el momento que todo se resuelve y los personajes son felices. Es decir, son felices y comieron perdices. ¿Y cómo seguiría el cuento? Al día siguiente eran muy felices también, y eran felicísimos, y eran muy felices, y estaban encantados. No hay nada que contar. Si no hay un conflicto, no hay nada que contar. Tú te encuentras a una amiga por la calle que hace 5 años que no ves, y le dices, ¿cómo está tu marido? Y te dice, perfecto, muy bien, ay, qué bien y tal. Y si te dice, no lo sabes. Ha fallecido. No, ha fallecido no. Robó un banco. Vale. Robó un banco y se dio a la fuga y te dice, pero tu marido, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Sí, claro, ella tiene... Es que es así. Tolstói lo decía al inicio de Ana Karenina. Sí, todas las familias felices se parecen y las desgraciadas lo es cada una a su modo. Vamos a hablar de una de ellas. Y en la novela, ya digo, se dice, pues Floren vive muy bien, es feliz y tal. Un compañero médico de la doctora Ana Galán se ve que es feliz y tal. Raimundo y Chinarro, amalgamas muy bien lo que es la felicidad y la infelicidad. Los arquetipos cuajan muy bien. Y no descubro nada, porque como digo, no es una novela de intriga, ni mucho menos, pero las últimas 16 palabras de la novela, cuando la novela concluye, cuando el día se cierra,
para mí son muy esperanzadoras, porque finalmente están diciendo mañana será otro día, mañana todo estará lleno de nuevas posibilidades y la vida está ahí para el que quiera alargar la mano y tocarla, ¿no? Sur, que transcurre en Málaga, hace poco escribías del centro que se ha convertido en un parque temático. Sí, eso es mi impresión, sí. Esa impresión que tienes, ¿no? Sí, bueno, la novela transcurre por lugares de Málaga que la mitad de los malagueños no conocen, barrios, unos mejores, otros peores, aparece el Limonar y el Paseo Marítimo y hasta se menciona Calle Larios. Pero bueno, esto ya no es hablar de literatura, pero también hablo yo de eso. Yo creo que Málaga ciudad tiene innumerables ventajas. Es una ciudad que está de moda. Yo cuando voy por ahí, todo el mundo me habla de Málaga, de la ciudad, de la provincia, como un sitio maravilloso y tal. Pero lo que es la ciudad, lo que es el centro, yo creo que ha perdido toda su identidad y es más o menos como el Tívoli. Es un sitio donde la gente va a comer. El otro día pasaba por el centro y ahora con las terrazas que invaden las calles y convierten las calles en meros desfiladeros por donde hay que ir casi en fila india para que 3 filas o 4 de mesas por aquí, otras 3 o 4 por aquí. No podían ni entrar una ambulancia el otro día, que hubo un problema. Claro, y ahora han puesto todo de plásticos para que la gente pueda estar allí. Y dice, bueno, pues sí, está muy bien, es un negocio. Y dice, bueno, es un medio de vida, sin duda, pero vamos a dar un paso más allá. Es un medio de vida para hoy y para pasado mañana, porque cuando yo voy, yo personalmente, y también sé de muchos conocidos y amigos, a una ciudad que está absolutamente invadida por el turismo, despersonalizada y entregada no a la ciudad a sí misma, sino al que viene de fuera, no te dan ganas de volver. Por eso se está creando esa turismofobia en ciudades como... No, pero ya para el propio turista, no digo ya solo para el habitante, que ve cómo su ciudad está un poco despersonalizada, sino para el que va, para el que trae el dinero, esa ciudad es casi un gallinero. Y dice, yo no quiero ir a este sitio que está absolutamente invadido y que es, pues eso, casi un parque temático. Que lo definía, se oye mucho decir a la gente, y fui allí a una ciudad maravillosa y no había turistas. Y cuando dicen eso, que es un elogio. Totalmente. Porque quieres tener un mínimo de viajero. Una cosa es ser turista y otra es ser viajero. Y cuando vas a un sitio donde no hay turistas, que ahora naturalmente en el planeta hay en todos sitios, pero cuando no está masificado y concebido como un lugar solo para el turismo, te sientes viajero, te sientes que estás descubriendo algo, sientes que estás viendo la identidad de una ciudad, pero cuando llegas a un sitio que se parece a un resort o a una cosa de estas, pues dices, bueno, lo mismo me da estar aquí que allá. Con todo eso, evidentemente, todavía Málaga conserva una identidad y tiene lugares estupendos, pero yo decía esto como un peligro y como algo que empieza a restar más que a sumar. Claro, resta muchísimo más que suma. Antes decíamos que tus libros fueron pioneros en incorporar Málaga a la ficción literaria, o sea, desde las bailarinas muertas, que tenía su escenario en el entorno de Eugenio Gros, El camino de los ingleses, Antequera, y ahora Sur, que es Málaga pura y dura. Bueno, El camino de los ingleses... Antequera y las zonas aledañas, ¿no? Lo que se llamaba el camino de Antequera, una parte de Málaga. Sí. Sí, pero es muy curioso esto. Hay había como un complejo a escribir o tratar de escribir literatura de calidad y que no ocurriera en Madrid ni en Barcelona, hablando de España. Porque parecía que lo que ocurría en Madrid y en Barcelona, aparte de ser más cosmopolita, evidentemente, que lo que ocurre en Badajoz, pero tiene más interés humano. Y eso a mí me parece un auténtico disparate. Yo me he llegado a encontrar alguna lectora que me ha dicho,
ahora he leído tus libros y me gustan, dice, pero al principio no, porque me decían que salía Eugenio Gros, y yo paso por Eugenio Gros, ¿y qué hay en Eugenio Gros que contar? Y en Vía Layetana sí, si el personaje vive en Vía Layetana ya sí tiene algo que contar, pero si vive en el Paseo Marítimo en Málaga, no. El naufragio del paraíso perdido de Marcé, ¿no? Con Barcelona, por ejemplo. Claro, todo ocurre en un barrio. Casi todas las novelas de Marcé ocurren en un barrio, pero al no haber literatura con Málaga como escenario, cuando yo, quizás la primera vez fue Las bailarinas muertas, tomé a Málaga como parte de la novela, se empezó a hablar mucho de eso, de la novela y Málaga de la novela, pero fíjate, si coges esa novela, Las bailarinas muertas, el 70% de la novela ocurre en Barcelona, el 30% en Málaga. Sí. Pero como Málaga nunca había aparecido, parecía la novela de Málaga. Y pues yo no sé cuántas novelas he ambientado yo en Málaga y otras en Barcelona, porque es una ciudad que conozco mucho y a la que he ido mucho, y algunas en Madrid por la misma razón. Pero ya digo, forma parte de un extraño complejo que hay que erradicar y que además está erradicado en la historia de la literatura. Como tú bien dices, un escritor que a mí me parece universal, como Juan Marcé, pues casi todas sus novelas ocurren en una zona muy limitada, muy concreta, en un barrio más bien humilde de Barcelona. O si hablamos de William Faulkner, premio Nobel, todas sus novelas ocurren en puebluchos de Mississippi, donde ningún norteamericano creo yo que haya ido nunca. O García Márquez, situando todo además en pueblos inexistentes de Colombia, ¿no? Yo lo tomé además como un reto, como algo a reivindicar, y el colmo de eso pues probablemente haya sido Sur. El Camino de los ingleses, que hablábamos antes, fue llevado al cine por Antonio Banderas y hizo usted el guión. O sea, dijo, ¿para qué voy a dejárselo que lo haga otro? ¿No? Es verdad que muchos autores, algunos novelistas... No fue así. ¿No? Entonces, ¿por qué elegiste hacer el guión de la película cuando otras veces son guionistas de cine? Lo eligió Banderas. Ah, sí, te lo... Me convenció. Vale. Y este señor, cuando se pone a seducir a alguien... es un seductor nato. Sí, tiene mucha inteligencia emocional. Pensé yo, fíjate, que no quería o sea, que eras tú el que no querías que tocaran tu novela y quisiste guionizarlo tú. Todo lo contrario. A mí me llamó, estuvimos hablando sobre esta posibilidad y tal, y me dijo, porque yo a él lo conocía de hacía... Bueno, lo conocí cuando él empezaba en el teatro, luego estuvimos muchísimos años sin vernos. Sí. Y me dijo, yo aquí veo una novela, mi desarrollo como director, tal, pero hay una condición. Esto me lo dijo aquí en Marbella. En Marbella, en su casa. Sí, en su casa. Me dijo que tú tienes que hacer el guión. Y le dije, no, esto es como volver a la mili otra vez. Yo ya he escrito la novela y ahora no voy a escribir esto. Naturalmente con otro lenguaje. Yo sí había trabajado para la tele, él lo sabía. Sí. Me dijo, tú sabes hacer guiones, tú tienes que hacer el guión. Y le dije, no, yo no voy a hacer el guión, yo te vendo los derechos, tú buscas un guionista y tal. Y me dijo, vamos a ver, esta novela, El camino de los ingleses, trata de unos chicos que no van a ninguna parte. Que parece que están llenos de sueños que no van a ninguna parte. ¿Tú te acuerdas de cuando tú empezabas a escribir, cuando yo empezaba en el teatro y había otro personaje que era Antonio Melibeo, compositor de música? Cuando Melibeo empezaba a decir que quería trabajar en el teatro y parecíamos tres gilipollas. Esta novela trata de nosotros, de nuestros sueños y tal. Yo voy a dejar Estados Unidos y mi familia por 8 o 9 meses, me voy a venir a Málaga y tal. Yo te pido a ti también que te sumes a esto, que no es solo un proyecto
profesional, sino es un proyecto vital. Somos nosotros, son nuestros sueños. Qué romántico, qué bonito. No sabía yo esta parte. Todos los días aprendemos cosas. Bueno, 14 horas así o no sé cuánto estuvimos y tal, y me ganó. Sí llegamos al acuerdo de decir, vale, yo hago el guión, estuvimos hablando sobre algunos aspectos técnicos y tal, es que lo hago, y me dijo, sí, tú lo haces, yo no te voy a llamar después de esta conversación y tal, cuando en 4 meses o 5 tú lo tengas, tú me lo mandas. Si no me gusta, llamamos a un guionista que haya hecho películas para el cine y que lo retoca o lo toca contigo, hacéis lo que queráis. Y pasado ese tiempo, un poco menos, le mandé el guión y me llamó y me dijo, es perfecto, es lo que yo quería y la vamos a hacer. Y yo dije, bueno, pues hemos acabado. Y me dijo, no, vamos a hacer el casting. Bueno, vais a hacer el casting. No, yo quiero que tú estés conmigo en el casting. Y se cumplió aquello que me dijo Juan Marsé cuando se enteró de que iban a adaptar esa novela al cine. Me dijo, ten cuidado con los peliculeros que te quitan mucho tiempo. Y efectivamente estuve en todo el proceso de la película porque él quiso que fuera así. Y yo creo que tu experiencia fue tan buena que ahora que ya te están quitando de las manos el guión de Sur para también llevarlo al cine, ¿te volverías a meter otra vez en esta experiencia? Yo espero que no. ¿Eh? Espero que no. Si te lo vuelve a pedir Antonio, que está ahora en la cresta de la ola con el tema de, fijaros, estrena ahora el día 22 la película de Pedro Almodóvar como protagonista. Inaugura su teatro ahora en otoño que está haciendo, ¿verdad?, una labor maravillosa. Esto no se puede llevar al teatro. No, al teatro no, pero para una de sus películas, ahora que va a estar más tiempo en Málaga, es que lo veo, Antonio, es que... Bueno. Yo creo que sí, además es que es muy cinematográfica la novela. O sea, sí, bueno, en la línea de aquella película magnífica de Vidas Cruzadas, Vidas Magnolia, Cruzadas, qué maravilla. Magnífica, sí. Sí, Magnolias de acero. Entonces, bueno, esa es otra incursión que tienes, ¿no? ¿La de guionista? Sí. Sí, pero para mí son lenguajes completamente diferentes y no tienen nada que ver. Algunos lectores cuando leen novelas mías dicen, parece que lo estoy viendo, todo es muy visual. Sí, porque hay muchas imágenes, pero el lenguaje es eminentemente literario y el lenguaje cinematográfico no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo cuando hice el guión del Camino de los Ingleses, lo que no se me pasaba por la cabeza es la segunda vida de mi novela. No, mi novela es un jarrón que se rompe y con unas cuantas piezas de ese jarrón y con otras muchas nuevas hacemos otro jarrón, que tiene como punto de partida aquel, pero que no tiene nada que ver con él. No es una segunda parte, es otra cosa y tiene que ser otra cosa. Yo siempre he sido partidario de las adaptaciones libres por respeto a lo que es el cine y en aquel caso me lo apliqué. Yo recuerdo que cogí un ejemplar del Camino de los Ingleses y empecé a subrayar y a arrancar páginas que tenían sentido dentro de la novela, pero que no iban a tener el más mínimo sentido dentro de una película, porque primero por duración y luego, como digo, por el propio lenguaje. Para mí el cine fundamentalmente es imagen y no palabra. Y de hecho la película del Camino de los Ingleses, los últimos 20-25 minutos es casi cine mudo. No hay diálogos porque las imágenes van contando todo lo que está sucediendo a los personajes. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo mío como novelista. Para escribir, yo te entiendo porque en pequeño, yo de pasar de escribir en Diario 16 que estaba a pasar a Antena 3 informativos y decirme que lo que yo escribía en toda una página lo tenía que resumir en 90 segundos, que eso ya es mucho en televisión, yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, adaptar... Nada que ver. No, que tuve que hacer un curso, quiero decir, para... No, el curso NG este que nos daban, que lo hice con Sonsoles Suárez, me acordaré siempre, porque yo era incapaz de resumir lo que estaba plasmando en una noticia, en una página, en solo 90
Sí, 90 sí. segundos. O sea que No, es así, lo tuyo no tiene nada tuvo que que ver. ser una experiencia como... No, pero, ya digo, la ventaja es que yo venía de haber trabajado mucho como guionista en televisión y conocer el lenguaje. Quizás sin eso Banderas no habría confiado tanto en mí, de modo ciego. Bueno, Sabía que el cursillo lo tenía bien hecho. eso, y bien claro, y que tiene una admiración total, ¿no? O sea que... ¿Se oye mal? No, Ay, es porque que los estoy tenemos mirando. un poco lejos, perdonad. Vosotros decirlo cuando... que desde aquí nosotros no oímos Vale, bien. vale. Ahora. Ahora, Antonio, falta crítica intelectual. O sea, últimamente parece que los políticos y escritores van de la mano. Hasta Zapatero acaba de escribir un libro hace... Zapatero no. Bueno, se lo han escrito, pero es como Sánchez. lo suscribe... Sánchez, perdona, joder, ¿en quién está? Menudo lapsus lingüe. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Es que ha sido un lapsus lingüe de estos que dicen, ¿no? Que llevas ahí prendido a los dos políticos estos como... Claro, ¿cómo no lo voy a saber si lo ha machacado los informativos? Es lo que llevamos estos días escuchando. ¿Lo has leído, el libro? No. No, ¿no? No, digo, a lo mejor lo... No. No, no lo presentó, lo presentaron hace 3 días ya, pero ya están en las librerías desde hace tiempo. ¿Qué opinas que esto esté pasando? Que esté pasando Que ahora a los políticos les haya dado por escribir... Ah, no, vamos a ver. Manuel Azaña escribió unos diarios absolutamente maravillosos, pero maravillosos y que yo no he leído nada que cuente tan bien la política por dentro como los diarios de Manuel Azaña, aparte de que escribía magníficamente bien. Que era Manuel Azaña. Memorias de políticos, he leído algunas y tienen algunas muchísimo interés. Ocurre como todo. Hay novelas que son buenas y hay novelas que mejor que no las hubieran escrito. Es decir, Churchill escribiendo de política es muy, muy interesante. El libro de Sánchez no lo he leído y ni creo que lo vaya a leer, pero no es por nada. No creo que sea el momento, pero eso ya me voy a meter en otra cosa que no tiene nada que ver con la literatura ni nada de esto, pero a mí me da igual. No creo que sea el momento, en la coyuntura en la que está viviendo este país, de que un presidente de gobierno en esa situación, con esa precariedad y con estos problemas, haya tenido tiempo para escribir. De hecho, no lo ha tenido, sino que lo ha escrito una Irene, señora que además... compañera del Confidencial. Sí, y que se dedicó a bombardear al PSOE durante bastante tiempo. Efectivamente, desde otro partido. Y que él puso en la lista. En fin, no me interesa mucho, este libro no me interesa para nada. Otros libros de memorias de políticos me interesan mucho. Ahora sí ha cambiado, por lo que se ha dicho, si ha cambiado el colchón o los elogios propios de su magnífica relación con el rey y tal, no me interesa demasiado. Creo que esos libros están bien escribirlos con bastante más sosiego, me da la sensación. O a lo mejor es un genio absoluto y ha tenido tiempo para todo, no lo sé. Cuando fuiste investido honoris causa en la Universidad de Málaga, dijiste que escribir era conocerse. Sí. ¿Algún descubrimiento reciente? Pues sí, escribiendo sobre he tenido algún que otro descubrimiento. Por ejemplo, al escribir el diario del atleta, parte de esos diarios que aparecen ahí incrustados en la novela y que forman parte de ese juego del que hablaba antes, en el que hay fragmentos contados en tercera persona, otros en primera, las parodias de algunos géneros. También hay un diario de uno de los personajes.
Y parte de esos diarios, yo fui atleta de competición, están sacados de unos fragmentos, de unos folios que yo escribía cuando dejé de correr. Y ahondando en algunas de esas partes, otras naturalmente son inventadas, sobre todo parte de la familia del atleta son inventadas por suerte para mí, pero ahondando en algunas de esas claves me he reconocido. Y he reconocido algunas partes mías que estaban en penumbra. Cuando uno escribe con intensidad, con más o menos acierto, eso ya depende. Pero cuando uno escribe con intensidad, intenta bucear, hay una exploración en el ser humano, y el ser humano que yo tengo más a mano soy yo, y por tanto hay mucho de buceo, incluso cuando estás componiendo personajes ajenos, estás explorando las conductas de las personas, y ahí hay una labor de análisis, de prospección, de intentar entrar en las profundidades del ser humano. Y cuando eso se verbaliza, cuando eso se racionaliza, afloran muchas cosas. Y el hecho de verbalizarlo ya además supone un conocimiento y una descarga emocional. Cuando alguien va al psicólogo, si el psicólogo es bueno, seguro que le ayuda mucho, pero el propio hecho de verbalizar las cosas ante el psicólogo ya le está ayudando. Y cuando uno va a confesarse con un cura, eso es. El cura le ayudará. Pero el hecho de confesarlo, de verbalizarlo, de sacar los problemas a flor, ya... Es una catarsis sola. Exacto, ya tiene mucho de descarga emocional. Y escribir de una determinada forma, no escribir para contar la historia de Periquita y Periquito, que le puede importar a quien fuera, sino para hacer esa inmersión, tomarse las cosas con un poco de seriedad. Ahí hay un trabajo de exploración en ti mismo y en tu entorno, y el entorno son las personas o las personas humanas que conoces, de las que tienes idea o que estás inventando. Y cuando estás inventando, realmente lo que estás haciendo es acudir de un modo o de otro a tu memoria. Ahora que estamos empezando a vivir momentos difíciles, que dirían, ¿no? Momentos difíciles para la lírica, ¿no? Que empiezan a pulular partidos como puede ser Vox. Yo quería preguntarte de qué manera influyó crecer con una madre que se llamaba Libertad y que tuvo que cambiar el nombre como Carmen en tiempos de Franco porque no podían admitir ni siquiera este nombre. Pues me imagino que se me fue inoculando una idea de la sociedad, del mundo, aunque a mí directamente en mi casa no fui aleccionado de ningún modo, pero vas oyendo, vas viendo y te vas conformando una imagen de la realidad y de la sociedad. Efectivamente, mi madre, como hija de socialista, pues fue inscrita en el registro civil con el nombre de Libertad, pero cuando Franco ganó la guerra se tuvo que cambiar el nombre porque era un nombre ilegal y se llamó Carmen. Es que a lo mejor los de Vox ahora también empiezan con esos recortes. Quiero decir, es que pasara en esa época, tú la llamabas Libertad, ¿no? No, yo la llamaba mamá. Como decía la canción. Diego, yo sé que estás ahí, que te tengo en la retaguardia, que ya estás apuntando, que si no abuso yo mucho del micrófono y siempre hay gente que luego quiere también preguntar. Bueno, sí, en primer lugar darle las gracias a Antonio por compartir estos momentos aquí con nosotros. Es un lujo
para la cultura y un lujo para la gente que nos dedicamos a leer y a la lectura. Hablando un poco yo aún no he leído la novela, ¿no? Pero he leído algunas crónicas y me he informado un poco al respecto. Y algo que decía León Tolstoy, recomendando sobre todo que para contar historias lo primero que había que hacer o debe de contar lo que es la historia de tu aldea o de tu pueblo. Por lo visto, que parece ser que con eso está bastante de acuerdo. Ya antes también creo que ha hecho mención Amparo, porque aparte de que los escenarios juegan un papel importante en tus novelas, así lo ha hecho con varias novelas anteriores, ¿no? Entonces, creo que el escenario para ti es un protagonista de los principales de la novela. No se ha hablado tampoco de cuándo transcurre, en qué época transcurre Sur, ¿no? Y creo que es en el 2016, tú me corriges si no es así. Y por lo tanto estamos hablando en una época donde la tecnología también está al día y creo que ahí aparecerá y todo lo demás, ¿no? Y esa es una de las preguntas. Ya voy a aprovechar para hacerte un par de ellas y ya le pasamos al público y a todo lo que se... ¿Ha sido Sur también la novela más complicada de escribir para ti? Porque parece, según la crítica literaria, es bastante... habla ya hasta de perfeccionismo, ¿no? Muy perfecta, muy... Pero hay otro tema también, ya es la tercera pregunta. Se me olvidarán algunas. Es la tercera pregunta también. El tema de que tú has sido un escritor muy premiado, bastante premiado por la crítica profesional. El tema de los premios tienen varias visiones desde el punto de vista de los lectores, ¿no? Hay lectores que una novela, por el motivo de ser premiada, es motivo para no leerla. Y al contrario, hay lectores que es un acicate el que la novela haya sido premiada para meterle. Claro, lógicamente los premios son bien recibidos y además si son económicos también, tienen soporte económico, hay que decir que también lo son. No sé, ¿te etiqueta a ti de alguna manera la concesión de tantos premios literarios? No sé si me explico bien. Tal y como está el mercado hoy, es interesante ser un escritor premiado. Todo esto lo pregunto a raíz de que hay sectores amplios de la sociedad lectora que no se fían de los premios literarios, que los considera marketing y tema editorial. Las tres preguntas de estas, lo de los escenarios, si es más difícil, si ha sido tu novela más difícil, y el tema de los premios. Bueno, el escenario sí es importante. En este caso, en esta novela, sí. En otras, no tanto. Cuando se me preguntaba quién es el protagonista de Sur, pues unas veces me puedes decir que es el calor que está presente siempre, ese día de terral sofocante que va tensando el ambiente, o quizás con más razón hay que decir que es la ciudad como colectividad de personajes, no la ciudad física, no las calles, sino la ciudad como recipiente, podríamos decir, de toda una colectividad. Aunque yo realmente diría que el protagonista de Sur es el lenguaje, por la importancia que tiene a la hora de describir a los personajes. Y me explico. Algunos de ellos los reconocemos por el modo de hablar, sabemos quiénes son por el modo de hablar. Esto de que por la boca muere el pez, aquí se podría dar. Y también por el modo en el que el lenguaje
está usado para contar las historias que yo he intentado despojarme de todo academicismo y usarlo con la máxima libertad posible. La fecha en la que transcurre efectivamente es un día de agosto del 2016 y están recogidos también todos los lenguajes con los que, antes lo decían, nos encontramos. WhatsApp, publicidad, vallas publicitarias, radios, flujos de conciencia. Cuando salimos a la calle, sí, está el teléfono que nos suena y lo cogemos y nos llaman, alguien que nos encontramos nos habla, pero también estamos nosotros mismos con nuestros pensamientos, hablando. Toda esa amalgama conforma la novela. Están presentes lo que nos cuentan alguien, por ejemplo, el caso de la abuela, nos está contando una historia que a veces nos importa más, a veces nos importa menos, lo que a nosotros mismos nos decimos cuando tomamos alguna nota, en fin, todo eso. Y ahora era la de los premios, ¿no? O sea, que no ha quedado. La novela más complicada. Sí, por todo esto que digo, por el número de personajes, por comprimirlos en 18 horas, a cualquiera que haya escrito un poco se da cuenta inmediatamente de que es un reto técnicamente bastante complicado. Eso es obvio. Y luego la cuestión de los premios, pues como los libros de memoria de los políticos, hay de todo. Yo efectivamente durante una parte de mi vida concentré muchos premios, unos porque me presenté y otros porque me dieron, como ahora el premio. Esta novela tiene 2 premios. El premio Juan Goytisolo, que me presenté con la novela sin publicar, y hace 10 o 12 días recibió el premio Francisco Umbral al mejor libro del año, que yo ni me había presentado ni nada, pero hay un jurado en Madrid que decide que eligen que es el mejor libro del año. Hay una serie de... ¿Y por qué me dejé yo después de ganar el premio Nadal? Yo he estado 15 años sin presentarme a premios porque parecía que era un cazarrecompensas, que tenía muchos premios y tal, y quería romper un poco con esa idea. He estado 15 años, bueno, publicando libros y con toda normalidad, pero sin presentarme a premios. Hay premios que tienen un marcadísimo corte comercial y eso cualquiera que frecuente una librería lo sabe y sabe que, por ejemplo, el premio Planeta pues es un premio eminentemente comercial que tiene una dotación descomunal y que para cubrir eso pues necesita vender muchos miles de libros, cientos de miles. ¿Y cuál es la idea que hay detrás de todo esto? Una idea eminentemente comercial, legítima. Que no hay en España 200.000 personas que sean lectoras de una literatura de exigencia literaria. Por tanto, priman una literatura que sea un producto de consumo más fácil, más asequible para un público lector mayor. Eso es absolutamente legítimo y bajo ese presupuesto actúa. ¿Qué ocurre? Que un lector exigente va a una novela de estas características y se siente defraudado y puede pensar, los premios son un fraude. Bueno. Y hay otros premios que están contaminados de eso, que han hecho números y que han dicho, oye, nosotros, por la filosofía de nuestra editorial, tenemos que participar de este juego, que, insisto, es completamente legítimo, lícito, porque lo organiza una empresa privada que tiene sus directrices y las manifiesta. Lo que ocurre es que hay muchos grises ahí y muchos lectores pueden ir a un determinado
comprar un libro que ha recibido un determinado premio pensando que tiene una entidad literaria que luego no la tiene, porque hay una gran ceremonia de la confusión. Y hay grandes grupos editoriales en los que yo he publicado que claramente están eligiendo cada vez un determinado sesgo y un determinado camino. Y yo, habiendo tenido y teniendo magníficos amigos y editores en esos ambientes, me he ido a otro. Y ha ocurrido en los últimos 10, 15 años que esos 30, 40.000 lectores más exigentes que se supone que hay en España, que seguramente sean más, pero bueno, han abandonado esos premios y todas estas cosas, las llaman chanchullos cuando no lo son, porque se consideran estafados, por llamarlo, por resumir, por entendernos. Pero ese público sigue leyendo. ¿Y qué ha ocurrido? Que han aflorado unas 10 o 12 editoriales que las llaman independientes. Bueno, en realidad todas son independientes porque ninguna es estatal ni pública, pero que las llaman independientes. Son editoriales más pequeñas que no forman parte de grandes grupos editoriales, grandes grupos que a veces no solo son grandes grupos editoriales, sino que tienen televisiones y hasta compañías aéreas. Y en esas pequeñas editoriales han encontrado lo que en el otro sitio se le estaba negando. Y estas pequeñas editoriales, algunas que ya vienen de lejos, como Anagrama o Tusquets, aunque ahora Tusquets la ha comprado el Grupo Planeta, tienen una trayectoria, una fidelidad con un determinado tipo de lectores. Y estas otras editoriales están siguiendo ese camino y se están creando una serie de premios menos aparatosos, podríamos decir, que los otros, pero que sí tienen un marcado cariz literario. Yo antes he dicho, cuando yo me presenté al premio Juan Goytisolo, vi la editorial que lo publicaba, que es Galaxia Gutenberg, que es una editorial de bastante exigencia literaria, y dos, el jurado que formaba parte de ese premio y que pues eran buenos críticos del País, de La Vanguardia, del suplemento cultural de ABC, escritores de mucho peso literario. Y esta gente, si estás dentro de la profesión naturalmente, sabes por dónde van y sabes que no van a premiar un folletín que alguien puede hacer como churros, sino que van a tener otro nivel de exigencia. Eso es lo que yo pienso de los premios. Y ya digo, lo triste, lo penoso es que en medio mucha gente puede estar confundida, porque, como es lógico, no forman parte de la profesión ni tiene el grado suficiente de información como para distinguir el trigo de la paja. José Antonio, el alcalde. Antonio, voy a ser muy breve porque seguro que todos los que están con nosotros quieren hacerlo, pero sí tengo un par de dudas que quiero también, si puedes pues aclararnos. Tú declaras hace muy poco que quizás hace 22 años, cuando publicaste Las bailarinas muertas, no hubieses podido escribir esta obra. Y veo también que normalmente en todas tus obras lo que haces transcurre muy en el pasado, y esta obra es un poco diferente y transcurre, como bien has dicho, en el 2016. También normalmente tus obras son larga temporada o de muchos días y esta obra es diferente también porque transcurre en escasas 18 horas. ¿Quieres cambiar al hacer esta obra? ¿Quieres hacer algo nuevo o estamos viendo también un Antonio Soler antes y un después de esta obra? Porque es un poco diferente a lo que creo. Sí, sí. No te he leído mucho, pero creo que es lo que es diferente un poco a lo que escribes o lo que llevas escribiendo anterior. Y encima con tus declaraciones
de que quizás en el pasado no hubieses podido escribir esta obra. No sé si es así. Sí, no, pero eso tiene que ver con lo que le decía a Diego, por un motivo de no disponer todavía de los recursos técnicos suficientes como para abordar. Ya digo, es que a cualquier escritor le dice usa 200 personajes en 18 horas y va a decir, bueno, espérate, a ver cómo hacemos esto, y que no sea un galimatías, naturalmente, que el lector pueda circular por ahí con mediana solvencia. Lo decía por ese motivo, y luego por no tener la confianza en mí mismo suficiente como para emprender un proyecto de esa magnitud, de esa envergadura. La diferencia grande sí puede ser, por ejemplo, Las bailarinas muertas está ambientada a final de los años 60 y yo he trabajado mucho con la memoria, pero los temas y muchos de los personajes no son demasiado diferentes yo diría que de ninguno de mis libros. Hay una serie de hilos conductores, incluso de temas que siempre están ahí, y en Sur yo creo que todo eso está magnificado porque hay muchos más registros y probablemente muchos más matices. ¿Hay algo más que me habías dicho? Algo, es una duda así un poco. ¿Escribes a mano o escribes a ordenador? No, No sé, porque hay veces que escritores que siguen conservando todavía la escritura a mano porque parece que fluye un poco más, ¿o no? No. Yo, la última persona que recuerdo que escribía a mano era Ana María Matute. Sí, es verdad. Yo la primera novela la escribí a mano. Y sí que hay una diferencia, pero es de hábito, creo yo, porque no hace mucho me vi en un aprieto, tenía que escribir un artículo, no tenía ordenador, intenté escribirlo a mano y aquello casi no me salía, pero es por el hábito. Yo creo que hay una comunicación cerebro-mano que... Va más rápido ya el cerebro que la mano, ¿no? Siempre va, hombre, esperemos. Siempre. Sí. Pero que te pones a escribir en el ordenador vas muy rápida y con la mano te cuesta vas un poco mucho, más luego lento. No te entiendes casi. No, sí me entiendo, pero es una cuestión de costumbre, de hábito, creo yo. Y bueno, eso forma parte de algo que es la cocina del escritor, ¿no? Cómo escribes y cómo te sitúas cada día ante sus rituales, el trabajo. ¿no? Sí, yo tengo muy pocos rituales. ¿No tienes rituales? ¿No? Tenía otra pregunta, pero me la quitó Amparo, que era con respecto al... Sé que habías escrito, además del libro, el guión para Antonio Banderas, y te iba a preguntar, que ya has contestado, que sí, porque entiendo que no te gusta escribir guiones, que lo que te gusta es escribir novelas. Sí, bueno, aunque sea un lenguaje muy diferente, tienes que abordar los mismos personajes, y como decía, es un poco como volver a la mil y decir, pero si yo ya esto lo he hecho, ahora otra vez, aunque sea de otro modo. Pero es cuando uno ha estado muy inmerso en una novela, en unos personajes, y los ha llevado a cuestas durante muchos meses, pones el punto final y dices, bueno, y ahora otra cosa. Y te dicen, no, ahora lo mismo. No, lo mismo no, porque además no había pasado tiempo. Todo esto se plantea al mes y medio de publicar la novela, con lo cual la primera vez que yo lo oí dije, sí, de momento, o sea, me pareció una frustración, dije, yo no voy a hacer eso. A ver, por aquí, ¿quién quiere preguntar? Miguelón. ¿Qué opina de la cultura de Málaga en todos los aspectos? El teatro, el museo, el literatura. ¿Cree que siga creciendo el teatro cultural Málaga?
Hombre, yo creo, como antes decía, que es una ciudad que está de moda también por la cuestión cultural, pero sobre todo por la cuestión museística y también audiovisual con el Festival de Cine. La literatura está bastante más abandonada. Y había algo que se llamaba el Instituto Municipal del Libro, pero acabaron con eso por imposición. No descubro nada, sino que está publicado de ciudadanos que no estaban de acuerdo con aquello. Además, con una excusa bastante extraña. Decían, es que, no sé si era el 40 o el 45% del presupuesto del instituto está destinado al sueldo del director. Sí, cuando lo habéis ido despojando de todo el presupuesto, finalmente se queda con que es el 45%. ¿Pero por qué? Cuando empezó no era así, cuando empezó a lo mejor era el 5%, pero si le vais quitando presupuesto a lo largo de los años, pues lo habéis dejado en el esqueleto. Ya digo, me parece que hay una gran actividad cultural, eso sin duda, pero también hay bastantes escritores. Yo, que me muevo bastante por España, diría que después de Barcelona y de Madrid, en ninguna otra ciudad vive un número tan amplio de escritores que tienen una relevancia nacional, como en Málaga. Pero eso está un poco como... ahí están. Sí, hay poetas magníficos, sí. Sí, y que publican en las mejores editoriales de poesía de España y que tienen reconocimiento por parte de la crítica nacional, y sí. Antonio, ¿qué pasa con Manuel Alcántara? Con él. Está enfermo. No, porque ha dejado de escribir la columna. Claro. Está bastante enfermo y no creo que vuelva a escribir. Claro, ya muy mayorcito. Aquí le hicisteis un homenaje este verano en Ojén a Manuel Alcántara. Y estamos en diálogo Bueno, el lunes tenemos reunión con el presidente de la Fundación de Manuel Alcántara, o sea que queremos que Ojén y Manuel Alcántara estén bien relacionados y vamos a hacer proyectos de colaboración. Por ahí habéis levantado a alguien la mano, por favor. Flaubert decía, no hay que leer como los niños para aprender, no hay que leer como como los niños para disfrutar, no hay que leer como los ambiciosos para aprender, hay que leer para vivir, decía él. Yo leo porque es de las cosas que más me gusta hacer, para meterme en otras vidas, pero también leo ensayo y leo historia para aprender. No sé si eso tiene que ver con ambición o lo que sea, pero por placer estético también. Y cuando se une todo eso, estética, conocimiento del ser humano, una historia bien contada que te lleva a meterte en otras vidas, me parece un lujo. Y me parece un lujo poder alargar la mano y tener una especie de diálogo con algunas de las mentes más brillantes que ha tenido la humanidad. Y es muy barato, vale 8 o 9 euros. Me parece un auténtico lujo. Así podrías invitar a que se leyese más en este país, que oíamos no, el que otro cada día, uno haga lo que quiera. No sé. que realmente, bueno, se acabó, ¿no? Se acabó. ¿El leer? Cada vez lee menos. No, yo no cada creo. vez lee menos gente. Yo creo que no. No tiene nada que ver. No, los libros electrónicos se han estancado y no pasan del 4 o 5%.
que da igual, el formato que lo leas, depende qué lees, ¿no? Donde lo leas. Pero yo creo que hay una especie de apocalipsis en esto de ya no se lee. Yo no sé, tú me has dicho que eres de La Mancha y luego Sí. en Madrid. Sí. No sé con quién te relacionabas. Yo estudié casi todo mi bachillerato con los agustinos. En la clase leíamos otro y yo. Dos, en una clase de 30 y no sé cuántos. Cuando tuve 17, 18 años y salía con mis amigos y teníamos las primeras chicas y tal, había un amigo que leía y que algunas veces me cambiaba el libro y que luego ya se cansó. Yo no sé dónde han vivido amigos escritores, es que cuando nosotros leíamos parece que vivían en el paraíso intercambiándose. Con tus lecturas de Los Cinco, de Nick Blyton, hasta con Martín Vigil. Yo veo a los niños de mis amigos y es que no cogen un libro así les maten. Esa es una realidad con la edad que estoy hablando que teníamos nosotros entonces. Los 5 los leían 2. Yo lo leí todos. Tú sí. Pero y yo tus 40 intercambiaba, amigas... Claro, es que mis amigas intercambiamos. Ahora tú te compras la del Páramo Misterioso y yo me compro Los Cinco en no sé dónde y luego no lo intercambiábamos porque no teníamos tanto dinero para comprarnos los libros, pero eso hacía yo con un amigo. Círculo... Y cuando fui al instituto ya no leía a nadie. No lo sé, yo es que ese paraíso de comunidad lectora que en el supermercado la cajera estaba leyendo a Marcel Proust, yo no lo he visto. Hombre, nunca. a Marcel Proust la cajera no, pero a lo mejor eso es que estaba no ha con existido. Martín Vigil, no sé. Pero, no sé, ¿no tenéis esa sensación vosotros también con la gente que os rodeáis? Es que las cosas malas se olvidan. El Facebook, el WhatsApp, todo eso ha influido. Sí. No solo porque en el tiempo que uno se dedicaba al libro, a la persona que le gusta leer, como te dije, yo he tenido 40 años en la librería de mi historia. Cuando yo abrí la librería, se leía muchísimo. Pero yo decía, pero esto tiene que cambiar, porque si los niños van al instituto, cada día hay más niños y cada día, teóricamente, tenemos mejor nivel social, tiene que verse más. Y el No. con los niños. Eso es. Es que ahora lo que pienso es que el Facebook y todo Bueno, pero antes era la pelota. que el tiempo que se dedica. Y ahora también, sí, la pelota. Sí, yo lo que sí veo, si me permite, es... ¿Pero por qué se cierran tantas librerías? Porque hay unas cosas que se llaman grandes superficies y porque Amazon lo pide te manda los libros a tu casa. Pero lo que yo veo es que cuando yo empecé a leer final de los años 60, principios de los 70, claro, era un país muy miserable en el aspecto cultural. Y todo el desarrollo, lo que se llamó el milagro económico español que existió y que nos situó en otra división, no ha sido acompañado de un desarrollo cultural, eso es evidente. Pero también porque ha habido un fenómeno mundial de banalización de la cultura de masas. Eso está sociológicamente estudiado. Lo que parecía que era una cultura de élite y que podría haberse expandido, se decidió que no, que había una cultura de consumo de masas que bajaba el listón. Y bueno, pues en eso estamos. Y ahí también hubo decisión política. Yo también, ya en los años, principios de los años 80, cuando hablaba con políticos de izquierda, decían, nosotros tenemos que apostar por la cultura popular, porque la otra se tiene que mantener por sí misma y se sabe mantener por sí misma. ¿Y cuál era la cultura popular? Sevillanas, ferias... Esa era la popular, ¿no? Una cosa que a través de Málaga se llegó, que se crearon unos premios con una escuela de escritores que, como usted sabe, está en un problema que hace una academia que ahí además no ha ido a lo mejor usted la conoce, porque ha habido de hecho mi hijo ha estado en 2 ocasiones en
que antes hablábamos de Málaga y cultura. Málaga tiene el Centro Andaluz de las Letras. El presupuesto es miserable y es de la Junta de Andalucía y es de hasta ahora ha sido de un partido de izquierda que se suponía que fomentaba eso. Es un presupuesto miserable. Y solamente hablo de la la inversión que hacía la provincia, eso año tras año ha ido disminuyendo. Claro. Yo le estuve pidiendo que viniera esta año. A mí no me llegó eso nunca. Pues yo lo pedía años cada vez que fue alcalde de Istán. ¿Fue usted alcalde de Istán? Pues eso no me llegó nunca. De lectura y cada vez que nos solicitaban pedidos, entonces sí se hacía. Prácticamente teníamos un autor cada 2 meses, el Hugo Taján. Sí. Bueno, realmente lo que ocurría, la filosofía, que tenían entonces es que para repartir a cada escritor iba a 2 sitios solo. Entonces cuando tú ibas a 2, ya no, en la tercera petición ya no te llegaba, tú no lo sabías. Y que dejaban también la primera espada para sitios grandes, o sea, todos los pequeños nos dejaban hablar, pero a pesar de eso, yo digo, nosotros conseguíamos al año tener 6 Sí. Y en varios campos, y eso año tras año nos fueron eliminando, no prácticamente quedar ahora como algo pero es igual. Yo tengo amigos allí que trabajan allí y lo que hacen es mirarse unos a otros, no tenemos para hacer nada. Las pocas actividades que se hacen en Málaga capital. Sí. Pues nada, que nos llamen a encuentros que les llevamos a escritoros, como hace Eugen. No, es verdad, yo el otro día con Pilar de Arístegui, que muchos la conocéis y estuvo aquí, decía, a ver, los presupuestos que se están llevando a cultura y no se está haciendo nada, en Estados Unidos la cultura está privatizada, pero que entonces estas entidades que se están dedicando a la cultura y están cobrando por ello oficialmente, pues que las supriman y que sean sociales. Hombre, o que sean... Yo creo que sería lo contrario. Claro, que les inyectaran un mínimo presupuesto, porque pero ¿y el que tienen en qué se lo gastan? O sea... Pero si es que es muy pequeño. Bueno, ¿sabes? Con 1/10 parte del presupuesto del Festival de Cine de Málaga, por ejemplo, lo que se podría hacer en literatura. Claro. Pero es que va para otro lado. Claro. Sí, Claro, pero no privatizarlo, sino yo creo que las instituciones tienen una responsabilidad educativa. Pero como de todas maneras... Pero porque es mucho más vistoso. Sí. Y luego supongo que para hacerse una foto siempre es más atractivo hacérsela con Antonio Banderas que con Alfredo Taján. No sé. Por ejemplo. Yo quería hacer una pregunta, pero de lo que estamos hablando de literatura. ¿Qué libros lees? ¿Qué autores así tienen más recientes que te hayan gustado? Pues... Perdón, que va a contestar a... Que le va a contestar aquí, ahora después le pregunto. Como he dicho antes, básicamente 60% leo novela y leo ensayo y también historia y algo de poesía, no sé. Pero autores, a mí me gustan autores de muy distintas ramas. Y sobre lo último que he leído, que me haya gustado especialmente y que no son novedades, pues vamos a ver. He leído no mucho a un autor norteamericano de origen dominicano que no conocía y que fue premio Pulitzer, que se llama Junot Díaz, y he leído una novela que me pareció fantástica que se titula La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Es un libro magnífico y lleno de ironía, de sentido del humor y de profundidad. No sé, he leído un libro de un autor
checo, de cierta dureza. Es un escritor que yo no conocía, se llama Hermann Ungar, coetáneo de Kafka, que tiene mucho que ver con Kafka, aunque ellos no se conocían y quizá no se leyeran entre sí, pero que tiene mucho de ese mundo inquietante de Kafka, pero además está cargado de erotismo, de sensualidad, y es un libro que se llama, una novela que se llama Los mutilados. Así de lo más reciente que he leído estos dos. También he leído un libro de Luis Mateo Díez, cosa que no ocurre mucho, con el que me he reído mucho y que además está escrito maravillosamente, que se llama El hijo de las cosas. Es una novela que salió hace 8 o 9 meses. Ahora sí, señora. Pero porque llevamos tanto, no sé si se habrá comentado lo de se ha dicho que como no hubo desarrollo económico, no hubo desarrollo, digamos, cultural en plan de... Sin embargo, a mí me da la impresión que sí hubo mucho desarrollo en el tema musical y de cantautor, como que... Sí. No sé yo, no sé cantautor, que muchas veces cogieron texto de los escritores de la carta de los y música. Y además me imagino que eso también ha oído al tema de la vida madrileña y todo lo demás. También a veces entienden que hubo más cadena de televisión, que ya no pasa de la primera siempre es mucho más cadena. Pues eso puede frenar mucho tema de cultura en el sentido de leer. No, pero efectivamente eran, como ha dicho José Antonio, eran mucho más comerciales. Acuérdese de lo que era Telecinco cuando empezó, con las mamachichos y todo eso. Es decir, la apuesta cultural desapareció. Pero solo 5 o 6 años atrás había programas como La Clave. De Balvin. Y había un programa que se llamaba A Fondo, en el que Joaquín Soler Serrano entrevistaba a lo largo de una hora, hora y media, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Juan Carlos Onetti, a Dalí, a Borges, a Cela. Hasta incluso Mercedes Milá tenía entrevistas a gente... ¿Cómo? Sí. Bueno, pues todo eso desapareció. Todo eso desapareció. Y la música y la movida madrileña forman parte de lo que yo decía, la cultura popular, porque Mecano o lo que sea nos puede gustar mucho, pero no vamos a pensar que son Shakespeare. Teatro, ponían teatro, Estudio 1, que te ponían esos rombos y la mitad de las veces no lo podíamos ver porque tenían rombo de chiquitillos, ¿no? Sí. Sí, la reserva. Pues solo quiero daros las gracias por haber asistido a este encuentro, por habernos acompañado. Ha sido un honor tener a Antonio, que ya en esta zona se le reclama desde Marbella. Es que es un honor tenerte, solo puedo decir eso. Muchas gracias, Antonio, y gracias a vosotros. Ahí tenéis el libro, que nos lo ha traído Delta como siempre, y os lo firmará si queréis llevároslo. Muchas gracias.